Buenas tardes. En el marco de la situación actual generada por la pandemia del COVID-19, quien les habla, el contador Gustavo Montaldi, docente de la Cátedra de Cálculo Financiero de la Universidad Nacional de Salta, vamos a aportarle desde la cátedra unas guías de comprensión para facilitar en el futuro el análisis de cada tema. Van a ser actividades para aprovechar sobre todo la utilización del tiempo libre que genera esta cuarentena, pero ante todo rogamos a ustedes que no deben reunirse en grupos presenciales para consultas ni realización de prácticas. Primero está la salud de la comunidad, de toda la comunidad universitaria. Cuidémosla entre todos. Dicho esto, vamos a comenzar con esta guía de ayuda para poder ir realizando el trabajo práctico número 1 en esta materia, cuyo tema es la capitalización. Este práctico comienza con 4 ejercicios de cálculo a los fines de poder desarrollar y complementar tanto el cálculo a través del régimen de interés simple con el régimen de interés compuesto. Comenzando con el caso número 1, que nos plantea, vemos en la guía que está subida en la plataforma Moodle, el caso número 1 nos plantea determinar el monto que produce un capital financiero de 1.000 pesos si se invierte a una tasa de interés del 0,04 mensual durante 6 meses. Recordemos que nos están pidiendo, de acuerdo al planteo, considera la capitalización con interés simple y con interés compuesto. Entonces, en función del planteo, vamos a extraer los datos y vamos a decir que los datos que nos dan son un capital de 1.000 pesos, el capital lo simbolizamos con la letra C mayúscula, el tiempo de la operación, que lo vamos a simbolizar con la letra N igual a 6 meses, y la tasa de interés de la operación, simbolizamos la tasa de interés con letra I minúscula, 0,04 mensual. Nos piden que determinemos el monto que se produce tanto para el interés simple como para el interés compuesto. Los modelos para el cálculo del interés simple y del interés compuesto son los que vemos en pantalla. Ya se han impartido en la teoría. En la bibliografía también se puede ver la deducción de esos modelos, que no va a ser objeto de esto. El detalle lo pueden analizar tanto en la bibliografía como en las clases teóricas que ya se ha impartido. Lo que vamos a hacer es reemplazar los datos de la operación planteada, operación financiera planteada, en el modelo. Para el régimen de interés simple, hablamos de un capital de 1.000 pesos, reemplazamos 1.000 pesos capital y el factor de capitalización para el régimen de interés simple, 1 más la tasa, que es 0,04 mensual, y el plazo de la operación por n igual a 6 meses. De esta manera, el monto obtenido utilizando la calculadora nos da un monto de 1.240 pesos. Veamos qué sucede con los mismos datos de la operación financiera, pero empleando el régimen de interés compuesto, o sea, esa forma de determinar los intereses de otra manera, a través del régimen del interés compuesto. Vemos que el modelo para el interés compuesto, el modelo del monto, vamos a simbolizar con la letra C sub n el monto,
el capital vamos a simbolizar como C sub 0, vamos a multiplicar por este factor de capitalización, que es una función exponencial. ¿Sí? Entonces el modelo es una función, responde a una función exponencial. ¿Sí? Reemplazamos los datos de la operación planteada y decimos un capital de 1.000 pesos. La tasa de interés 0,04 mensual, el plazo de la operación, que es un exponente del tiempo, en 6 meses. Entonces, vamos a decir que el exponente va a representar la cantidad de capitalizaciones que vamos a tener en esta operación. Determinamos de esa manera, con el cálculo a través de la calculadora, que el monto obtenido es de 1.265,32. Podemos hacer una comparación en primera medida de ambos montos para analizar qué sucede. El monto obtenido en el interés compuesto, con el régimen de interés compuesto, es mayor que el monto obtenido en el régimen de interés simple. Y eso es correcto o no en función de la ley financiera para el interés simple y la ley financiera en el interés compuesto. Podemos decir que el monto obtenido es mayor y es correcto en el interés compuesto que en el interés simple, debido a que recordemos que en el interés simple los intereses se calculan al final de la operación de una sola vez y en realidad todos los intereses se calculan sobre el capital original, pero se hace el cálculo al final de la operación de una sola vez. En cambio, en el régimen de interés compuesto, como la ley del interés compuesto, la ley financiera del interés compuesto, nos indica que los intereses se van calculando periodo a periodo y se van adicionando al capital, transformando ese capital en un nuevo capital mayor, y ese nuevo capital transformado o incrementado con el interés del periodo va a ser el capital para el nuevo cálculo del nuevo periodo. O sea que periodo a periodo se van a ir incorporando al capital esos intereses, lo que va a generar el cálculo de mayores intereses periodo a periodo. Entonces, efectivamente, vemos que el monto obtenido con el régimen del interés compuesto es mayor que el monto obtenido con el régimen del interés simple. Continuando con el trabajo práctico número 1 y los ejercicios de cálculo, vamos a ver qué nos plantea el caso número 2. Nos pide determinar el interés producido por un capital de 1.000 pesos durante 8 meses si la tasa de interés fue del 0,05 mensual. Recordemos que tenemos que hacer la determinación de los cálculos a través de las dos formas de hacer el cálculo, a través del interés simple, a través del régimen de interés simple y del régimen del interés compuesto. Los datos planteados en el caso hablan de un capital de 1.000 pesos, un tiempo de 8 meses, n igual a 8 meses, una tasa de interés mensual de 0,05. Y nos piden que determinemos cuáles serán los intereses producidos. Vamos a hacer primero la determinación a través de la aplicación del régimen del interés simple, y sabemos por lo desarrollado en la teoría y que pueden obtenerlo también de la bibliografía recomendada por la cátedra, el modelo de cálculo del interés a través del régimen de interés simple nos habla que el interés va a estar dado por la multiplicación del capital por la tasa de interés y por el tiempo de la operación. Hablamos de una operación financiera en la que van a intervenir estos tres elementos, estas tres variables. Reemplazando en
en este modelo los datos del caso, el capital reemplazamos por su valor de 1.000 pesos, la tasa de interés el 0,05 mensual y el tiempo de la operación 8 meses. Recordemos que la condición de aplicabilidad del modelo requiere que la tasa y el tiempo estén expresados en la misma unidad de tiempo, es decir, tasa y plazo deben estar expresados en la misma unidad de tiempo. Hablamos de una tasa mensual, el tiempo expresado en meses, estamos hablando de la misma unidad expresada en mes, o sea que serían aplicables esos valores para emplearlos en el modelo. El interés efectuando las operaciones en la calculadora nos da un interés de 400 pesos. Veamos qué sucede ahora en el régimen de interés compuesto aplicando el modelo correspondiente para la determinación de los intereses. El interés va a surgir del modelo que tienen en pantalla en función del capital invertido en la operación y este corchete que va a estar dado por el factor de capitalización de interés compuesto 1 más n menos 1. Recuerden que este modelo surge de que los intereses se determinan en función del monto menos el capital inicial. En base a este modelo, reemplazando el modelo del monto, vamos a despejar, obtener esta función que pueden ver en la bibliografía, el desarrollo de cómo llegamos a este modelo. Entonces, vamos a ver que en esta situación también tenemos la condición de aplicabilidad que hablamos para el régimen de interés simple, que la tasa y el plazo deben estar expresados en la misma unidad de tiempo. Como están ambos expresados en la unidad mes, decimos que la tasa mensual y el tiempo expresado en 8 meses, podemos aplicar los datos en el modelo también para el régimen de interés compuesto. Reemplazamos el capital de 1.000 pesos, el factor de capitalización 1 más la tasa que es 0,05 y elevado al tiempo que van a ser 8 meses que dura la operación financiera menos. Utilizando la calculadora financiera, la calculadora, simplemente vamos a obtener el interés igual a 477,46. ¿Qué podemos observar? Que hay una diferencia entre el valor obtenido en el régimen de interés simple con el valor obtenido del interés en el régimen de interés compuesto. En el interés simple obtenemos un interés de 400 pesos y en el interés compuesto el valor del interés es 477,46. ¿Es correcto? En función de que tenemos que analizar qué sucede en cada uno de los dos regímenes. En el régimen de interés simple decimos que los intereses se calculan de una sola vez al final de la operación y todos en función del capital inicial. Lo vemos en el modelo mismo que está planteado. ¿Sí? En cambio, en el régimen de interés compuesto decimos que los intereses se van determinando periodo a periodo y se van incorporando al capital. A lo largo de cada uno de los periodos en que actúa la tasa de interés, hablamos que la tasa de interés es mensual, o sea que va a actuar en cada mes, se van a calcular los intereses, adicionarlos al capital, se incorpora ese interés al capital y forma un nuevo capital. Ese capital incrementado, adicionado con los intereses que se han calculado en el primer periodo, y ese capital adicionado incrementado va a servir de base para el cálculo de los nuevos intereses. Esto va a ir sucediendo periodo a periodo, entonces a lo largo de todo el plazo de la operación, que son los 8 meses, las 8 capitalizaciones, vamos a hacer 8 capitalizaciones de interés. Por ende, el interés total obtenido al final de la operación va a ser mayor, debe ser mayor que el calculador de interés simple. O sea que hemos llegado a valores de acuerdo a lo planteado por el modelo de
en cada caso aplicable. En el caso 3 vamos a hacer la lectura del planteo y nos dice que debemos calcular la tasa de interés mensual para que un capital de 1.000 pesos se convierta en un monto de 2.800 en un plazo de 18 meses. ¿Sí? Entonces debemos calcular la tasa de interés mensual, ¿sí?, para producir ese monto de 2.800 con un capital de 1.000 pesos y en un plazo de 18 meses. Esos son los datos que podemos extraer del planteo. Capital de 1.000 pesos, el monto que debemos obtener, que queremos obtener 2.800, el tiempo 18 meses y calcular la tasa de interés mensual. Bien. Empleando el modelo del monto para cada uno de los regímenes, vamos a determinar primero en el régimen de interés simple y luego en el régimen de interés compuesto cuál sería la tasa de interés necesaria para que obtengamos ese monto final de 2.800 pesos. Recordemos el modelo del monto que ya empleamos. El monto es igual al capital por este factor de 1 más I por N, por la tasa y por el tiempo. En el régimen de interés simple reemplazamos los valores. El monto 2.800, reemplazamos el monto 2.800, el capital de 1.000 pesos y el factor 1 más la tasa de interés, que es nuestra incógnita, por el tiempo, 18 meses. Recordemos siempre que el modelo necesita esa condición de aplicabilidad, ¿sí?, de que la tasa y el plazo deben estar expresados en la misma unidad de tiempo. Si estamos hablando de el tiempo en meses, la tasa deberá estar expresada en la misma unidad de tiempo, mes. Bien, como solamente tenemos esos 18 meses, es el plazo, la tasa deberá respetar esa misma unidad de medida. Y la única incógnita en nuestra igualdad, vamos a despejarla por pasaje de término. Los 1.000 pesos que están multiplicando pasamos dividiendo, el más 1 pasa como menos 1 y el 18 que está multiplicando pasa dividiendo. O sea que la tasa va a estar dada por esta operación que debemos calcularla en la calculadora y vamos a obtener la tasa y igual a 0,10, que dijimos que va a tener que ser una tasa mensual, ya que la condición de aplicabilidad del modelo indicaba que la tasa y el plazo deben estar en la misma unidad de tiempo. Si el plazo está planteado o utilizado como 18 meses, son meses, la tasa será mensual. ¿Qué sucede en el régimen de interés compuesto? En el régimen de interés compuesto empleamos el modelo del monto para el régimen de interés compuesto con la tasa periódica y vamos, que ya lo utilizamos anteriormente, y reemplazamos los datos al caso. El monto que queremos obtener, 2.800. El capital inicial de 1.000 pesos y el factor de capitalización 1 más I, la tasa es nuestra incógnita y el plazo es 18 meses, son las 18 capitalizaciones que vamos a hacer para obtener ese monto. Hacemos pasaje de término nuevamente, los 1.000 pesos que están multiplicando pasan dividiendo, el exponente para eliminarlo debemos pasar como exponente fraccionario y el más 1 va a pasar como menos 1. Entonces así obtenemos, por ese pasaje de término, empleamos la calculadora y obtenemos el valor de la tasa, igual a 0,058869. Mismo caso del anterior, la condición de aplicabilidad nos pedía que la tasa y el plazo estén expresados en la misma unidad de medida, por ende, esta tasa obtenida es una tasa mensual, ya que el plazo se había utilizado en n igual a 18 meses. Entonces, siempre recordemos que si lo que se desea calcular es la tasa de interés, el resultado estará referido a la misma unidad de medida, que es la misma unidad de tiempo que se utilizó para el tiempo o el plazo. Caso número 4,
de estos ejercicios de cálculo, de este práctico número 1, nos solicita calcular la cantidad de meses que necesita un capital de 1.000 pesos para producir intereses por 300 pesos con una tasa de interés del 0,06 semestral. Entonces, hablamos de un capital de 1.000 pesos, los intereses que deseamos obtener son 300 pesos, la tasa de interés 0,06 semestral y necesitamos el tiempo, ¿sí? Es nuestra incógnita. Pero recuerden que nos piden calcular la cantidad de meses que necesita el capital. Bien, vamos a emplear los cálculos para el régimen de interés simple y el régimen de interés compuesto. En el régimen de interés simple, el modelo a utilizar era el que vemos en pantalla en función del capital, la tasa y el tiempo. Recuerden que la condición de aplicabilidad es que la tasa y el plazo deben estar expresados en la misma unidad de tiempo, ¿sí? O sea que vamos a reemplazar los datos. El interés va a ser 300 pesos, que necesitamos obtener. El capital de 1.000 pesos. La tasa de interés, el dato es 0,06 semestral. Y N va a ser nuestra incógnita, que es el tiempo necesario, ¿sí? Para que esta operación financiera nos dé un interés de 300 pesos. O sea que debemos despejar nuestra incógnita, el tiempo, N, va a ser nuestra incógnita, lo que está multiplicando pasa dividiendo, y N va a estar dado por 300 sobre 60. Aplicando el cálculo en la calculadora, vamos a hablar que tenemos N igual a 5 semestres. Bien. ¿Pero qué nos pedían? Nos decían que teníamos que determinar la cantidad de meses. Nos pedían calcular la cantidad de meses que se necesita para obtener esos 300 pesos de interés, con esa tasa y ese capital. Y nosotros hemos obtenido el plazo establecido en 5 semestres, ya que la condición de aplicabilidad nos decía que la tasa y plazo deben estar expresados en la misma unidad de tiempo. La tasa es semestral, el tiempo obtenido son 5 semestres. Pero la consulta es cuántos meses necesita. Y simple, transformamos en tiempo. En vez de hablar de 5 semestres, ¿cuántos meses son 5 semestres? Si un semestre son 6 meses, 5 semestres serán 30 meses. Bien. Vamos a hacer lo mismo, pero con el régimen de interés compuesto, y vamos a determinar el interés a través del modelo que ya empleamos en el caso anterior. ¿Sí? Vamos a reemplazar los datos, el interés 300 pesos, el capital que era de 1.000 pesos, el capital planteado, la tasa de interés, el factor de capitalización acá para el régimen compuesto es 1 más la tasa, 1,06 a la n, esa va a ser nuestra incógnita, el tiempo, el plazo que necesitamos para obtener esos 300 pesos, menos. Bien. Vamos a hacer pasaje de términos. Recuerden hacer los pasajes de términos uno a uno para que no surjan problemas o inconvenientes. Los 1.000 pesos están multiplicando el corchete, o sea que los 1.000 pesos van a pasar dividiendo 300 sobre 1.000. El menos 1 va a pasar como más 1 al otro miembro y nos va a quedar la expresión de 1 más 0,6 a la n, que es nuestro factor de capitalización por el tiempo o plazo de la operación. Para despejar, tenemos que aplicar logaritmo natural en ambos miembros. Aplicamos logaritmo natural en ambos miembros para utilizar la calculadora. Y al aplicar logaritmo, el exponente pasa multiplicando n por el logaritmo de 1,06 igual al logaritmo de 1 más 0,30, que es esto, o sea, 1,30. Despejando el valor de nuestra
incógnita, n, el logaritmo que está multiplicando va a pasar dividiendo, y vamos a tener que n va a ser el logaritmo de 1,30 sobre el logaritmo de 1,06. O sea que, utilizando el calculador, obtenemos que el plazo n es igual a 4,5 semestres. Pero igual que en el caso anterior, dijimos que este tiempo está expreso en semestres. ¿Por qué? Porque el plazo de la operación, la tasa utilizada es una tasa semestral y 0,06 semestral. Esa es la tasa que utilizamos. O sea que el plazo va a estar expresado en esa unidad de tiempo, es decir, semestre. Entonces, el n igual a 4,5 semestres. Pero necesitamos expresar el tiempo en meses. O sea que vamos a multiplicar 4,5 por 6 meses, que son los que 6 meses componen un semestre. O sea, tenemos 4,5 semestres por 6 meses de cada semestre, tenemos 27 meses. Recuerden siempre, cuando empleamos nuestro modelo, que si se desea calcular el tiempo, el resultado estará referido a la misma unidad de tiempo que se utilizó para la tasa de interés. ¿Okay? Y comparamos, porque en una situación, en el régimen de interés simple, obtenemos un plazo necesario de 30 meses, y en el régimen de interés compuesto necesitamos 27 meses. Con la misma tasa y con el mismo capital para obtener ese interés. Necesitamos un tiempo mayor en el régimen de interés simple, debido a que en el régimen de interés simple los intereses se calculan siempre sobre el capital original, se calculan de una sola vez al final de la operación. En cambio, en el interés compuesto, cada vez que actúa la tasa actúa de manera semestral, es una tasa y 0,06 semestral, en las 4,5 capitalizaciones, que va a ser 4 semestres y medio, va a ser esas 4,5 capitalizaciones, y va a obtener intereses, va a necesitar menor tiempo, porque va a hacer capitalización de intereses a medida que vaya transcurriendo los semestres. Por eso es que se necesita menos tiempo en el régimen de interés compuesto que en el régimen de interés simple para obtener el mismo valor de intereses con ese capital dado de 1.000 pesos y esa tasa de interés semestral planteada.